Bien, ¿qué vamos a hacer la clase de hoy? Un poco lo adelantamos la clase pasada, es trabajar con el ejercicio del pH, que es el ejercicio 4 de la guía práctica 3. Entonces vamos a seguir con el trabajo de alternativa condicional, así que como en toda la guía 3, vamos a enfocarnos en el uso de este tipo de herramienta para la programación. El enunciado del ejercicio 4 es este, que es el mismo que pueden ver en la guía, y los formularios, y esta vez se suma una pequeña tabla que nos va a servir de apoyatura para resolver el problema. ¿Alguien quiere leer el enunciado? Un profesor de nivel medio que está trabajando con el concepto de pH desea que sus alumnos asocien el grado de acidez con los colores. Para ello quieren una aplicación que muestre los colores al estudiante y para cada color mostrado, el estudiante puede indicar si se trata de un ácido, neutro o base. El botón Jugar debe mostrar el color y el botón, como hoy, le indica al estudiante cuántos aciertos tuvo y se trata de una animan, se animan a crear este programa, perdón, estoy dormido. No hay problema. Ahí estamos con el enunciado, y que es el sobre el que vamos a trabajar, y la pregunta, como siempre, obligada para nuestra primera etapa de análisis, en donde nos enfocamos en ver qué nos dice el programa, es qué hay que hacer. Así que activen micrófonos, activen chat para contarnos qué hay que hacer. Eh, Está muy bien. Yo revisando el enunciado para trabajar para la clase de hoy, pensaba un poco en esto que pone Juli, que está el enunciado bastante complicado para decir o para extraer así en una única parte, qué es lo que tiene que hacer. Un poco hay que construir la frase, no es como en los otros ejercicios que uno dice lo que hay que hacer está acá, está dicho en un renglón todo pegado, que eso también es importante, que no siempre los enunciados o cómo está planteado el problema, ya sea que lo esté planteando un cliente o lo esté planteando eh, o lo esté planteando un colega para resolver un problema, o esté así en un enunciado, no siempre está de forma directa este enunciado presente, y te dice exactamente lo que hay que hacer es tal cosa, sino tal vez uno tiene que andar buscando. Y, y era un poco lo que decían ahí. Se quiere trabajar con el concepto del pH, y hay que hacer una aplicación que indique básicamente que permita jugar, como decía Roque, y, y que en ese juego permita indicar si se trata de ácido, básido, no, ácido, base o neutral, el color que aparece. Así que eh, sí, lo que hicieron es exactamente eso que plantearon en ese momento. Bien, y si uno desglosa la problemática en diferentes partes, empieza a ver que el problema muestra varios aspectos a tener en cuenta, o varias cosas para hacer.
ya tenemos más objetos también presentes, en este caso son todos botones, pero bueno, todos no, tenemos también un shape, pero sobre todos o sobre la mayoría hay que hacer alguna cuestión en particular, y esto, por más que el enunciado no sea tan extenso, tenemos como varias tareas para hacer, que acá están un poco clasificadas por color. Tenemos que mostrar los colores al estudiante a través de este shape, y el estudiante tiene que poder indicar si ese color que se le mostró se trata de un ácido, de neutral o base en términos del pH, de los colores asociados al pH. Y después también hay un botón de jugar, que acá está en verde, que me va a mostrar un color al azar, y después otro botón que se llama Cómo voy, que me va a mostrar cuántos aciertos tengo. Entonces, por un lado, tengo esto el shape que va a ir cambiando de color a partir del botón jugar. Después tengo estos botones para poder ir indicando de qué se trata en términos del pH este color, y después este botón de cómo voy, que acá en el enunciado lo pintamos de naranja, que me va a ir diciendo de cuántos aciertos llevo en este juego. Así que hay varias cosas para trabajar en este programa. Entonces, como siempre, vamos a tener que diseñar un plan para implementarlo, para llevarlo adelante en este contexto del diseño del programa. Y entonces, como siempre, nosotros tomamos como base el formulario que planteamos, que podría ser, como ya dijimos la clase pasada, un dibujo a mano alzada que pudiéramos hacer, pero también podemos ir a la guía y rayar sobre la guía, buscar una metodología que nos quede bien. Entonces, podemos empezar en función de los objetos con los que contamos, empezar a trabajar. Estoy leyendo la pregunta de Juli por el chat. Sí, ahí ya lo vamos a ir trabajando, Julia, a esto de los aciertos en función de este botón. Y vamos a ver cómo se hace esto de contar los aciertos. Por un lado, no necesariamente tenemos que arrancar por acá, arranco de izquierda a derecha solamente para ir leyendo. El botón jugar, lo que tenía que hacer estaba relacionado directamente con este shape, y me tenía que poner de forma aleatoria o al azar un color en este recuadro. El problema es que no solamente tengo que poner un color cualquiera, sino que los colores tienen que ser estos que están acá, que son los que corresponden a nuestra tabla de ejemplo del pH. O sea, tiene que aparecer cualquiera de estos colores, de este rojo, naranja, amarillo, verde, verde oscuro, azul y violeta, supongamos. Entonces, estos colores son los que tienen que aparecer aquí, y eso es uno de los problemas más gruesos que tiene este ejercicio.
que tienen que aparecer colores y que tiene que ser de manera aleatoria para que se produzca esto del juego, que uno no pueda anticipar o saber cuál es el color que va a aparecer y entonces en función de eso eh, ponerse a pensar a ver qué color es, en lugar de si uno tiene una secuencia, digamos, si apareciera en el rojo, el naranja, siempre de la misma manera, bueno, enseguida yo aprendería cómo eso se lleva a cabo en el juego. Así que tiene que aparecer un color al apretar y tiene que ser aleatorio. Después, si se fijan en todos estos botones, sí, Roque, acá Roque nos dice que eso tendría que ser con la función random. Ya que estamos, vamos a empezar a notar algunas cosas. Eso ya lo habíamos visto, esto de aleatorio. Lo vamos a asociar siempre con la función random. Esto quiso hacer una flecha. Estaba mirando acá, dice Roque, almacenás el resultado en una variable, supongo, y de acuerdo a la variable almacenada se cambia por color. Sí, eso es otro dato importante, digamos, esta función tiene que em, darme un color, digamos, de manera aleatoria esta función me tiene que dar, tenemos que lograr que de alguna manera me dé un color que va a ser sí almacenado en una variable. Vamos a ir anotando. Porque ese color lo tenemos que recordar. ¿Por qué es importante recordar el color que se eligió? O sea, que el sistema eligió. O sea, el color que está visible acá. ¿Por qué será importante recordarlo? Sí, después, ¿cuándo? Roque dice, si no lo recordás, se pierde y no lo podés usar después. ¿Cuándo sería después? No sé, dice cuando quieras cambiar los colores. ¿Qué es lo que se hace después de apretar jugar? ¿Qué es lo que debería hacer o cómo es el juego? O sea, yo aprieto jugar y después ¿qué tendría que hacer? Sí, una es mostrar el color. O sea, cuando aprieto jugar, muestro el color. Supongamos que estamos en esta situación. Yo apreté jugar y me dio amarillo. ¿Qué es lo próximo que tengo que hacer? Como jugador, como usuario me refiero. Tal cual. Ese es el próximo paso. O sea, si podríamos hacer esto. Básicamente, primero el usuario hace esto y después, estoy buscando el recuadro, esta es la segunda parte, digamos. Primero hace esto que me da el color y después tiene que poder ir a jugar, digamos, elegir cuál es la opción. Por eso, esto que decía Roque es importante para después. El después, para el cual es importante recordar el valor, es para que se juegue, para poder jugar. Porque si nosotros no recordamos cuál era el color que elegimos, no podríamos, supongamos que yo acá estoy tratando de encontrar, bueno, hago, supongamos que me pasa eso. Yo elijo, hago clic acá y eligió el color, pero no me lo muestra, digamos, como
lo que me pasaría como jugador, digamos. Imaginemos lo que me pasaría a mí como jugador. Yo aprieto acá para jugar y no me muestra el color. Entonces, digamos, ahí no tengo herramientas para seguir jugando. Si yo no me puedo acordar de qué se trata este color, y si el sistema, en el caso del sistema, tampoco se puede acordar, entonces se termina el juego, porque yo no sé, el sistema no sabe, nadie sabe qué color se eligió, entonces es importante recordar ese color que elegimos para poder después saber de qué estamos hablando. Es muy parecido, chicos, al ejercicio que trabajamos la clase anterior. ¿Se acuerdan de que cuando elegíamos un color de semáforo, necesitábamos recordar qué color de semáforo era para decir cuál era la instrucción? Es exactamente muy parecido al mecanismo ese, es recordar el color para poder después tomar una acción en base a ese color, básicamente. Excelente. Ahí tenemos una de las estrategias que venimos mencionando ya varias veces, que es recordar un problema, cuando vamos a enfrentar un problema nuevo, recordar un problema que ya resolvimos y ver si esa solución genérica de hacer una acción, que esa acción quede registrada en el sistema y después, en función de eso que se hizo, tomar alguna decisión posteriormente. Fíjense, acción, registro de esa acción y con esa información tomar una decisión es más o menos lo mismo que hicimos en el semáforo. La acción fue hacer clic en, como decía Martín, hacer clic sobre alguna de las luces. Esa acción fue recordada por el sistema y después tomábamos una decisión de decir avance, frene, bueno, y frene, las otras dos son de frenar. En este caso, hay también una acción de elegir un color y a partir de esa acción que queda registrada en el sistema, se van a tomar decisiones de decirle si en la segunda etapa, si se trata de cuando elija alguna de las tres opciones, ácido, neutro o base, si esa elección es correcta. Entonces, pasemos a esta segunda parte de la que hablábamos hoy, o sea, elegimos el color y después tendríamos que jugar, ver si acertamos ese color. La idea es que no tengamos, en ese caso no tengamos la tabla a la mano, porque si no sería muy fácil resolver el juego. La idea es resolverlo sin la tabla. Y esta segunda acción, que se refiere a los botones que nosotros tenemos acá, vean que en todos los casos es la misma acción. Hay que verificar si yo aprieto ácido, neutro o base, lo mismo, pero fijémonos en ácido. Si yo aprieto, elijo el botón ácido, va a verificar si el color corresponde a los ácidos. Los colores correspondientes a los ácidos son, que tengo el color inapropiado. Los colores que corresponden a los ácidos según la tabla son estos. El del centro es neutro. O sea, estos son estos que están acá. Y elijamos, ya que estamos, otro color. Para el caso de los bases, son estos colores que están acá. Y le corresponderían a este botón. Para que fuera correcto, estamos hablando. Entonces, en el caso de haber apretado ácido, hay que verificar si el color que se eligió al azar, que habíamos recordado en el paso anterior, es un ácido, y eso significa evaluar si se trata de un color, si el color es ácido o no, y después informar. Si se trata de un ácido, decirle bien, lo resolviste bien, elegiste bien.
si no se trata de un ácido, decirle que está mal y, o buscar alguna retroalimentación a ese respecto, que podría ser está mal o algún otro texto, a eso me refiero. Y después aumentar el puntaje si corresponde. O sea, si en este caso que es amarillo, que es uno de los ácidos, presiono el botón ácido, entonces sumo un punto. Creo que en el enunciado, si mal no recuerdo, no dice cuánto, así que podríamos sumar más puntos. Habría que decir la cantidad de aciertos, así que podríamos elegir un puntaje incluso o hacer alguna modificación por ese lado. Entonces, pregunta, suma el puntaje, pero ahí no le informa cómo va. Si quiere saber cómo va, vamos a elegir el tercer paso, digamos que no necesariamente es tan así, o sea, uno podría usar otros pasos, pero en principio la forma de hacerlo es elegir el color, ver de qué elegir o decir de qué, si este color corresponde a ácido, neutro o base, y después de jugar uno varias veces, puedo venir a mi opción de preguntar cómo voy. Al momento de preguntar cómo voy, lo que tengo que saber es cuántos aciertos llevo. Y entonces viene un poco la pregunta de Juli. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo llevo esa cuenta de cuántos son los que voy acertando? ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre? Bien, sí, tiene que contar los aciertos, entonces tiene que contar los aciertos, vamos. Tiene que contar los aciertos en este solo, en todos, en dónde tiene que contar los aciertos. Entonces tenemos, bueno, justo me quedó negro sobre negro, bueno, ahí dice contar los aciertos y lo tiene que hacer entonces acá, acá y acá. En todos los casos va a ser igual, tiene que contar los aciertos. Bien, bueno, acá hay otro, Roque dice demostrarlos en el show message. Acá, entonces, vamos a registrar eso también. Mostrar show message. Registramos esto también. Y para contar los aciertos, ¿qué voy a utilizar? ¿Cómo cuento los aciertos? ¿Qué me pueden decir sobre eso? Lo tengo que hacer en todos. Profe, ¿en qué sentido te refieres para contarlos? Claro, porque nosotros tenemos que, cuando juega, acá tenemos que contar los aciertos. Acá tenemos que contar los aciertos y acá también tenemos que contar los aciertos. Entonces, ¿cómo hacemos para contar los aciertos? ¿Te referís al hecho de poner una variable e ir contándolos o...? Sí. Mm. Sí, justamente nosotros en estos términos que venimos usando de recordar, tenemos que acá recordar si acertó o no, dejar guardado en algún lado si tuvo el acierto. Cuando elige acá, también tenemos que recordar si tuvo un acierto o no, y acá lo mismo. Y en función de eso, si fue un acierto, agregarle 1, agregarle 100, como decidamos, pero en principio pensemos en ir sumando de a 1, en contar los aciertos. Y entonces acá
también vamos a necesitar una variable. Que yo le pongo variable 2 para que no pensemos que esta es la misma, que es la misma variable de acá. ¿Y qué les parece? ¿Necesitaremos una variable acá y otra acá para contar los aciertos? ¿O podremos usar la misma variable? ¿Qué les parece? Leo en el chat una sola. Esa es tu respuesta, Roque, sobre mi última pregunta, porque lo vi recién. Bien, muy bien. Cualquier cosa, interrúmpanme, pregúntenme si hay algo que no les cierra de lo que estamos diciendo. Y en esta variable asumo lo que decía, lo que también había planteado Roque, es que esta variable por cada acierto vamos a ir agregándole un valor, aumentándole en 1, eso quería decir, aumentando. Entonces, en función de todo lo que hemos estado escribiendo, hagamos un breve repaso. Vamos a elegir con la función random un color, lo vamos a tener que guardar en una variable. Luego, en mi segundo paso, para todos lo mismo, para los 3 botones lo mismo. Vamos a tener que ver si ese color corresponde con lo que eligió el usuario, si lo que eligió el usuario corresponde con estos colores y con el color que se eligió, que está elegido, que tenemos en este momento y que tenemos, que lo recordamos en esta variable. Después vamos a tener que informar si eso lo hizo bien o lo hizo mal, si esa elección es correcta o incorrecta. Y además tenemos que aumentar el puntaje, que va a ser otra variable, y lo vamos a aumentar en 1, siempre y cuando haya acertado. Digamos, no es que lo vamos a aumentar porque sí todas las veces, siempre y cuando haya acertado, lo vamos a ir aumentando. Y nos queda una única cosa por revisar, que es, vamos a tener que informar este puntaje, cuando lo requieran. No lo tenemos que hacer sistemáticamente, sino solo cuando el usuario, el jugador, quiera saber cómo va, y entonces le tenemos que indicar los aciertos que tuvo hasta el momento donde va. Si jugó 10 veces, tuvo 5 aciertos, le tenemos que decir que es un 5. Una idea que surgió fue hacerlo sobre el show message, y esta información de cuántos aciertos ha tenido, ¿a dónde está? ¿De dónde vamos a sacar esta información de los aciertos? ¿Cómo sabemos cuántos acertó? ¿Llevamos registro de eso, de si acertó o no acertó, cuándo acertó? ¿O no llevamos ningún registro? Sí, ¿en dónde veníamos contando los aciertos? Tal cual, en esta variable, capaz que podríamos hacer una cosa. Yo estaba mirando, acá esta se llama puntaje. Vamos a sacar acá esto de puntaje y podemos ponerle aciertos. ¿Está? Bueno, y me quedó medio pegado, no lo puedo, no me da mucho margen de maniobra. Pero acá lo que contamos son los aciertos en esta variable 2. Entonces, vamos a tener la posibilidad de, en todos los casos, en la variable 2, ir contando la cantidad de aciertos. Y acá entonces, lo que vamos a tener que mostrar es esa
es esos aciertos que están en la variable 2. Y la idea es hacerlos a través de este show message. Podríamos hacerlo de otra manera, pero en el formulario aparentemente no estamos, no tenemos un espacio en donde mostrar esa información, así que la decisión o la idea de haber pensado en un show message está muy bien. Me voy a copiar esta pantalla porque ahora tengo que borrar todo para poder cambiarme al Lázaro y que no me quede todo rayado. Pero en un minuto que me voy a ir al Lázaro. Me gustaría que me muestre además el Paint para... Bueno, acá. Bien, acá tenemos en el Paint, copié lo que habíamos tenido en nuestro plan porque en la otra hoja nos va a quedar medio con falta de información. Habíamos anotado varias cosas que está bueno que podamos después reflejar en el programa. Si nosotros perdemos este plan, es como si el albañil pierde el plano cuando va a hacer cuando va a hacer la casa. Digamos, algunas cosas que se acuerda las va a hacer bien y algunas cosas que se acuerda más o menos tal vez no la haga de la mejor manera y le quede dimensiones incorrectas en baños, en qué sé yo, información de las vigas, los techos y demás. Entonces todo este plan que nosotros tenemos, no necesitamos tenerlo todo en la cabeza. Es muy poco probable que nos acordemos de todas estas cosas después cuando vamos si no las anotamos. No quiere decir que este plan es infalible y va a funcionar seguro, pero bueno, nos va a dar una ayuda muy importante. Bien. Si nos vamos a Lazarus, yo ya tenía acá adelantado un poco el formulario. Hagamos un repaso. Bueno, tenemos un shape y botones, súper sencillo de construir el formulario a esta altura del práctico. Lo primero que hacemos es ponerle nombres apropiados. Entonces, este shape yo le puse SHP de la abreviatura de shape y color porque va a tener justamente el color. Después este botón BTN jugar, BTN como voy, BTN ácido, BTN neutro, BTN base. Y se terminó nuestro formulario. Si venimos a nuestra... Casi bien. Si venimos a a nuestro plan, entonces podríamos empezar por el botón jugar, que nos permitiría poner un color de manera aleatoria usando la función random. Tendríamos que pintar esto y además guardar esa información en una variable. Eso es lo que hemos planteado en nuestro plan. Entonces, voy al botón, voy al evento, el evento clic, y acá registro mi plan, que es elegir un color al azar. Voy a usar la función random. Después tengo que pintar el shape del color elegido. Bien. Nosotros acá tenemos una cosa, tenemos que hacer algo que se suele hacer muchas veces en el contexto de la programación.
cuando podemos trabajar con los datos en concreto, es decir, que nosotros podemos, si decimos, bueno, nuestro programa trabaja con precios y entonces tenemos números reales, o trabajas con cantidades, entonces tenemos números enteros. Acá estamos trabajando con colores. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir colores, pero no nos es más complicada la idea de elegir colores al azar, que no tenemos una función que elija colores al azar. Si tuviéramos una función que nos elija colores al azar, es posible que la pudiéramos usar para que nos eligiera un color al azar, pero eso no lo tenemos. Ahí voy al chat, que no lo tengo. Sí, tal cual. Eso es lo que dice Roque por el chat, es tal cual lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos la función random, que es lo que sabemos que genera valores al azar, pero nos genera valores de entre 0 y el número que le pongamos. Entonces... el número -1. Sí, gracias Martín. Entre 0 y el número -1. Si nosotros miramos la tabla, esta que está acá, en donde teníamos la indicación de los colores, también tiene una indicación de unos valores, que justamente son valores enteros. Entonces, nosotros no tenemos que generar al azar los colores, sino tendríamos que poder generar al azar estos valores. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la cantidad de colores, como decía Roque ahí, son 7. Entonces, si tenemos 7 colores, nosotros tenemos que elegir entre alguno de esos 7 colores. Si imaginen, nosotros tuviéramos una bolsa con lápices de colores adentro y tuviéramos que elegir un color entre 7, entonces meteríamos 7 lápices adentro de la bolsa, uno de cada color. Entonces, acá sería más o menos lo mismo. Tenemos que elegir entre 7 colores, entonces nuestro random tendría que ir hasta 7. Si nosotros decimos que el random va hasta 7, yo acá voy a poner, entonces va a generar valores, va a generar el 0, o el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6. Porque como dijo Martín recién, es entre 0 y el número que nosotros le ponemos menos 1. Va a generar 7 valores distintos. El 6, o el 5, o el 4, o el 3, o el 2, o el 0. Entonces, acá nosotros tenemos varias opciones para hacer. Uno sería generar el 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, o usar directamente estos valores. Por una cuestión de que es más sencillo, usemos directamente estos valores, veamos cómo. Si a mí el random, tengo una mosca que me anda dando vuelta, que la mosca esa viene de la otra materia, viene de programación 1, que tiene mosca por todos lados. Si yo, eso borralo Martín del video después. Lo hace Darío. Darío, Ok. Bien, bueno, volviendo ahora en serio al programa, tenemos el valor 0, el valor 1, el valor 2. Si el random me diera valor 0, ¿a qué valor de esta tabla lo tendría que asociar? ¿El 0 qué valor sería? ¿Qué me dicen? Bien, Roque dice que lo asociaría con el rojo. Juli y Lucas.
¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien? Nosotros, sí, recuerden que lo explicamos las veces que sea necesario hasta que a todos nos quede claro. ¿Está? No, no duden en hacer ninguna pregunta, en decir, vas muy rápido, pará, estamos tratando de programarlo y no llegamos. O sea, párenme las veces que ustedes crean conveniente, insisto con eso. Todavía no cobramos en dólares, así que aprovechen. Esperen que perdí el Lázaro, acá estoy. Nosotros habíamos planteado esta idea de usar el random, que es lo voy a hacer un poco más grande, que es una función que me da valores entre 0 y el número que yo le ponga. Como tenemos 7 colores, lo voy a anotar, tenemos 7 colores para elegir. Pero la función no me da entre 4, no me ofrece valores, yo no le puedo decir que me dé valores entre 4 y 10. Me da valores entre 0 y el número que le ponga. Si yo le pongo entre 0 y 10, me va a dar para el 0, para el 1, para el 2, para el 3. Esos valores podrían aparecer y no tienen ninguna asociación acá en mi tabla. Entonces me tengo que concentrar en esos 7 valores. En esos 7 valores, entonces, yo podría pensar que si el random me da 0, entonces el 0 sería el rojo. Si el random me da 1, entonces el 1 sería el naranja. Si el random me da 2, entonces el 2 lo voy a asociar con el amarillo. Si el random me da 3, lo voy a asociar con el verde. Si el random me da 4, lo voy a asociar con el verde oscuro. Si el random me da 5, lo voy a asociar con el azul. Y si el random me da 6, lo voy a asociar con el violeta. Fíjense, yo vuelvo ahora un minuto acá, a ver si puedo un cachito correr esto. Fíjense que yo había dicho que el random, si le pongo un random de 7, me va a dar valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque es de entre 0 y el valor que yo le pongo menos 1. Si ahora yo pienso que cuando me dé 0 es rojo, cuando me dé 1 es naranja, cuando me dé 2 es amarillo, cuando me dé 3 es verde, cuando me dé 4 verde oscuro, cuando me dé 5 azul y cuando me dé 6 violeta, cubro con estos valores que me da el random todos los valores, todos los colores que podría elegir al azar. Entonces, si al azar me da 5, voy a poner azul. Si al azar el random me da 1, voy a poner el naranja. Y así, yo lo que hice fue hacer un pequeño cambio, una nueva asociación hacia el interior de mi programa. El alumno esto no lo va a ver, el único que conoce ese truco que tiene mi programa o ese cambio soy yo, en donde asocio los valores que hago una nueva asociación entre colores y valores numéricos. Entonces, hago una nueva asociación en términos de 0, 1, 2, 3, 4 hasta 6, con los colores que tenía en la tabla, que son rojo, naranja, amarillo, etc. Entonces, yo acá tengo 7 colores y estoy asociando el 0 con el rojo, el 1 con el naranja, el 2 con el amarillo, el 3 con el verde, el 4 con el verde oscuro, el 5 con el azul,
y el 6 con el violeta. Está. Entonces, cuando me dé un valor el random, voy a tener un conjunto de valores entre 0 y 6, pero en realidad cuando me diga 0 voy a estar pensando que me dio rojo. Entonces, hago esta nueva asociación, como les decía, en muchos casos, este tipo de asociaciones son muy comunes en términos de la programación. Uno hace estas nuevas asociaciones entre valores. Cuando tiene los valores concretos, bien, pero si no tiene los valores en concreto, puede hacer estas nuevas asociaciones en busca de trabajar hacia adentro del programa con algo que el programa conoce, que en este caso son números. Bien. Bueno, otra cosa que dijimos si miramos el plan es que este color lo íbamos a guardar en una variable. Entonces, acá vamos a tener que guardar esto en una variable, que le podríamos poner color, pero como vimos la clase pasada, color es una palabra reservada. Entonces yo voy a cambiar por color pH. Esta variable yo no la definí, la tengo que definir. Y entonces, ¿dónde la defino? ¿La defino acá, adentro, o la defino acá afuera global? ¿La defino local al procedimiento jugar o la defino global para que esté accesible para todo el programa? Bien, Roque aporta por global. ¿Por qué, Roque? Exactamente. Porque después nosotros tenemos que chequear ese color, no lo habíamos escrito acá, pero fíjense que nosotros decimos que hay que verificar el color. El color lo habíamos elegido acá, pero en todas dice que hay que verificar el color. Entonces, después lo voy a tener que usar. Es el mismo caso de esta variable. Yo cuento acá los aciertos, cuento los aciertos, y después lo necesito acá. Entonces uso esa variable. Acá elijo el color, pero esto, en los otros botones yo tengo que chequear. Entonces, como lo tengo que usar en los otros, voy a tener que definirla global. ¿Se entiende, Juli y Lucas, por qué global? Bien. No quería hacer eso. Quería hacer esto. Yo acá estoy trabajando sobre jugar y voy a elegir un color. Y después van a ver que en ácido, neutro y en base voy a necesitar esa información. Entonces por eso la definimos a la variable color del pH global. Si fuera solamente algo que trabaja acá adentro de jugar, no necesito definir la global, la puedo definir local al procedimiento. Bien. Ahora tengo mi variable, me falta el punto y coma, y tengo que pintar el shape del color elegido. Entonces, ¿cómo hago para pintar el shape del color elegido? Cuando sea 0, ¿de qué color lo tengo que pintar? Cuando me salga el 0, ¿de qué color lo tengo que pintar? Rojo. Bien, porque en la guía, vine a la guía también a propósito porque acá nos decía primero cómo era que, nos recordaba cómo era que teníamos que hacer para pintar un shape de algún color.
que ya lo habíamos hecho en varias otras oportunidades. Esto ya que está escrito acá me lo voy a copiar. Y después también me dice que para cada uno de los colores existen los nombres. Para el rojo CL Red, para el amarillo CL Yellow, CL Blue, Green, Navy. Acá elegimos arbitrariamente, por ejemplo, en un par de colores entre lima y verde, pero hay otros como el naranja que no aparecían como nombres. Tuvimos que usar un código de color que ya le habíamos dado el enlace para ver los códigos de colores. Nosotros acá le facilitamos la situación y le pusimos directamente el color puesto en forma de un código. No vale la pena ahora que nos centremos en esto, pero bueno, le iba a explicar de dónde viene, pero nos vamos a demorar y no suma a la solución. Acá tenemos todos los colores, estos son los que vamos a usar. Entonces, si volvemos al código fuente, para el 0 vamos a tener que usar, que ustedes me dijeron rojo, era CL Red. La cuestión es cómo hacemos, y vamos a hacer así. No se llamaba recuadro, el nuestro se llama, ya me olvidé. Encima moví esto, denme un minuto, me lo acomodé. Color. Color, brush, y justamente ya estaba en rojo, que era lo que ustedes me habían dicho recién. ¿Cómo hago ahora? Y es donde viene la parte específica del práctico, para que vamos a trabajar ahora sobre alternativa condicional. ¿Cómo hago para, dado que salió un 0, que el color del pH es 0, para que el color del shape sea rojo? ¿Cómo venimos tomando decisiones? ¿Cómo hicimos? Martín hoy había mencionado lo del semáforo. ¿Cómo hicimos con el semáforo una vez que habíamos elegido uno de los círculos y habíamos registrado esa información? Cuando fuimos a acción requerida, ¿qué hicimos? Acá elegimos el color. Estamos en la misma situación. Tenemos información guardada en una variable y queremos que en función del valor que asuma, en el otro caso era rojo, verde y amarillo, en este caso es un número, y en función de eso hacer algo. La otra vez era, si es rojo, poner que pare, si es verde, poner que avance. Bien, exactamente, como dice Roque, hay que hacerlo con el if. Es una posibilidad. También ustedes vieron que había otra alternativa condicional que era el case. También se podría hacer con el case. Vamos a hacerlo con el if en principio para que vean, pero después cuando ustedes programen su solución, los invito a que hagan una solución usando el case. Es una buena práctica, una vez que el programa esté resuelto, ver si lo puedo resolver con otro. Bien, entonces, con el if. If, ¿y qué más? Cuéntenme. Que alguien me pase el código fuente. La otra vez me pasaban el código fuente y poca colaboración de los programadores. Miren que se cobra por línea de código, si no, no. Ahí tenemos el resto de la línea de código. Exactamente
o casi exactamente. Esto, el tema de los paréntesis, todo un tema. ¿Dónde le pongo los paréntesis? Básicamente, recuerden encerrar la... Podés creer vos que le borro. Bueno, la traigo de acá. Acuérdense que voy a sacar esto un cachito de acá, control X. La sintaxis del if es en general así. Si la condición entre paréntesis, entonces pueden escribir esto y después adentro ponerle la condición para acordarse de dónde van los paréntesis. Una cosa que yo comenté, perdón. Sí, adelante. Fíjense de que los paréntesis, lo hice en un comentario que hizo un estudiante llamado Iván, hizo un GIF de que para darse cuenta si los paréntesis están bien cerrados, fíjense que siempre se ponen en negrita. Ahí en ese caso, fíjense que si Gustavo, exactamente eso, se pone en negrita significa que está encerrado entre paréntesis. Pero eso no significa que esté bien armada la condición. Así que siempre hay que probar, si nos tira un error, de correr el paréntesis, fijarnos si está bien y demás. Bien. Y ahí nos completa toda la línea de código. Sé que a Roque hay que pagarle por línea completa esta vez de código. Y como ya nos había adelantado en el práctico, en la guía, dado el color 0, que lo habíamos asociado con rojo, entonces para pintar de rojo era CL red. Y ahora, fíjense, si nosotros tenemos, si es para rojo así, para 1, ¿cómo será? Exactamente, Lucas, tal cual. Ya. Ahora lo que tengo que hacer es, con mucho cuidado, para no hacer lío, empezar a reproducir exactamente lo mismo. Si es para 1, acá tengo que poner naranja, vengo a la guía, el naranja era este chirimbolo raro, lo copio y lo pongo acá. Y ahora tengo que hacer para 2 el amarillo. Y otra vez copio esto, lo pego, y entonces para 2 es más fácil. Digo más fácil porque uno puede escribir el color y no tiene que estar con estos números raros. Vuelvo a copiar para 3, para 4, para 5, para 6. Esto es más riesgoso ahora porque me tengo que acordar de hacer todos los cambios bien. 3, 4, 0, 1, asá, 2. 3, 4, 5 y 6. Acá los otros ojos que tengo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la programación extrema? Bueno, ahora me tienen que estar atentos de que no me manden ninguna macana acá. Entonces, es amarillo, verde oscuro y azul. Amarillo, verde, que era dime. Sí. Amarillo, el verde, eso me lo sé. Después que venía, azul y violeta. El azul me lo sé. Y el violeta, si no me acuerdo mal, era Navi. Bien, entonces fíjense, ¿qué dice ahora? Ya tenemos para 0, para 1, para 2, para 3, para 4, para 5 y para 6, que eran los diferentes colores y valores que nos iba a devolver el random.
para 0 el rojo, para 1 el naranja, para 2 el amarillo, para 3 el verde lima, para 4 el verde, para 5 el azul y para 6 el navy o azul o medio violeta, que son todos los colores. Entonces, una cosa que siempre se tienen que acordar es usar este inicializador, que ya lo explicó en alguna de las clases Martín, comentó cómo era, que permite que este random no arranque siempre de la misma manera. Entonces, siempre antes de usar random, les conviene poner randomize. Miremos ahora a ver qué pasa con nuestro programa. Vamos a mirar si el botón de jugar, cada vez que lo presiono, me va cambiando de un color al otro al azar. Entonces arranca en blanco, aprieto jugar, 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 jugar. ¿Ven cómo va eligiendo al azar un color y en función del color elegido, usando el if, podemos poner un valor distinto, un color distinto cada vez que apretamos el juego. Entonces, la primera parte, volvamos a nuestro plan. Si se fijan, usamos la función random para generar un color aleatorio. Ese color lo guardamos en una variable y eso nos permitió ahora pintar de color. Pero también en esa variable que tenemos, la vamos a utilizar ahora en el botón, en estos otros botones, que es el color que registramos porque hicimos el registro de esa información o la recordamos y para recordarle que le sirva para todos la definimos global a la variable. Bien, vamos a cerrar el programa y nos vamos a Lazarus de nuevo. Ahora ya usamos el botón jugar y ahora vamos a utilizar el botón, como todos los botones son iguales, van a funcionar de la misma manera o de muy similar manera, vamos a programar el de ácido. Vengo a los eventos o le hago doble clic a ácido y me voy a la opción, al procedimiento que va a contener todo el código para cuando yo hago clic en ácido. Bien, acá si me vengo a mi plan, una cosa que tenía que hacer era evaluar si el color es ácido, evaluar si el color que para nosotros se llama color pH es ácido. Por otro lado, otra cosa que teníamos que hacer es informar al jugador si acertó o no. Otra cosa que tenemos que hacer es en una variable aumentar el puntaje si eso corresponde. Entonces, vamos acá, aumentar los aciertos, voy a ponerlo así, si corresponde, porque al final le habíamos puesto aciertos y volví a decir puntaje. Entonces, acá estamos cuando hacemos clic en ácido. Como dijimos, nosotros acá habíamos en color pH, teníamos el color elegido cuando fuimos a jugar.
Si apretamos ácido, entonces podemos ver acá atrás en el plan que yo había recuadrado en rojo, que los colores correctos para ácido son el rojo, el naranja y el amarillo. Si nosotros venimos a nuestro registro de acá, rojo, naranja y amarillo, voy a copiar esta información. Para nosotros eran ácido, el 0, el 1 y el 2, que son el rojo, el naranja y el amarillo. Esos tres números, acuérdense que nosotros tenemos que pensar adentro del programa en términos de esos tres números, porque nosotros hicimos esta asociación entre 0, rojo, 1 naranja, 2 amarillo. Vamos a mirar entonces esta información, cómo la podemos reflejar en nuestro programa. ¿Me cuentan alguna idea que puedan tener? Bien, Roque tiene una muy buena idea, lo mismo que hicimos con el if, dice. Y entonces, ¿me llevo todo esto, Roque? ¿Qué opinas? ¿Me copio y pego allá todo esto? Lo veremos en el futuro. En vez de hacerlo así, no puedo poner directamente así como que pH es 0, 1 o 2. Sí se puede. Me traigo esto para acá. Traigo el 0, el 1 y el 2. Después lo hacemos como de la otra forma. Si yo apreté ácido y fue un 0, no tenemos que hacer ninguna asignación. Esta parte no nos sirve. Así que por eso la estoy sacando. Nosotros estamos, si miramos nuestro plan, una cosa que teníamos que hacer es informar. Acá pusimos, lo que estábamos haciendo es evaluar si el color es ácido, es decir, para 0, para 1 y para 2. Y tenemos que informarle al usuario. Si el usuario apretó el botón de ácido y el color había sido 0, 1 o 2, ¿hizo bien? ¿Le decimos que está bien o le decimos que está mal? ¿Qué le decimos? Que está bien, exactamente. Entonces, yo le puedo decir, ahí me faltó. Me pasé de punto y coma. Acá estamos informando también al jugador. Vamos a ponerlo acá arriba. Pero, fíjense, acá le estoy diciendo que acertó. Vamos a mirar si no cometimos ningún error y si no funciona esto de acertar. Voy a jugar, me dio verde, es neutro, me dio azul, bueno, justo no me está dando, ahí me dio un ácido. Entonces, hago clic en ácido, perdón, ácido no, amarillo, si nos fijamos acá en el plan, es 0, 1, 2, es el 2, entonces estaría entrando en esta última línea, si es 2, entonces muy bien, a ver si es cierto, muy bien, me pone.
Perfecto. Sigo jugando. Me sale verde. Y ahora yo, si hago clic acá en ácido, ¿qué me tendría que decir? El verde, como pueden ver acá, no es este verde, sino el otro verde, es base. Me tendría que dar un error, ¿estamos? Si yo ahora acá le aprieto en ácido. Si yo le aprieto en ácido, no pasa nada, porque nosotros no chequeamos nada. Pero ¿qué me tendría que decir si yo veo verde y le aprieto ácido? Que está mal, exactamente. Entonces, yo podría decir que para todos los otros valores me traje hasta el 2, me traigo del 3 para abajo. Para todos los otros valores, tengo que decirle, atentos todos mis otros ojos de programadores que acá copié y pegué, le puedo errar. Hasta 2 estaba bien y acá le digo muy mal. Tengo alguien que me está insistentemente llamando y no entiende que estoy en clase. Si no te atiendo... Bien. Encima te manda mensajitos, todo. No, porque por cada llamado después me dice que tuve un llamado, así que... Soy yo reclamándote las líneas de código para que me pagues. Ah, está muy bien, está muy bien. Ya tenemos todo registro. Acá el ingeniero Segovia tiene el sistema. Aparte se está grabando la clase, así que todas las líneas están... Vamos a tener que emitir bonos, me parece. Sí, el bono Introcom. Sí. Bien, voy a jugar. Ahora es amarillo. Me tendría que decir, si digo ácido, está... ¿Lo hice mal? Fíjate que en el 2 modificaste, pusiste muy mal en el 2. Pero no ves que nadie no puedo confiar en mí. Así descontamos esa línea de código, dale. Pero esto que yo le decía, copiar y pegar es un riesgo que... Yo dije, ¿pero qué pasó? Le erré en la lógica. Bien, entonces juego, me da rojo, ácido, muy bien. Juego, me da verde, o sea, me tendría que decir, digo ácido, está muy mal, porque no es ácido, sino es base. Y así vuelvo a jugar, me dio rojo, digo ácido, está muy bien, vuelvo a jugar, bueno, que me dio otra cosa. Digo, el amarillo, digo ácido, está muy bien, vuelvo a jugar, me da rojo, ácido, muy bien, vuelvo a jugar, me dio naranja, ácido, muy bien, vuelvo a jugar, me dio azul, nada que ver, si digo ácido, muy mal. Bien. Entonces, como ven, está funcionando perfectamente mi programa en donde yo, en función de cada uno de los valores que tengo, digo si eso está bien o está mal. Ahora, nos había quedado pendiente una pregunta, un planteo de Roque de, yo no puedo poner color del pH 0, 1 y 2 directamente, o sea, estos que están acá, agruparlos para que no sea tanto SIF uno debajo del otro. Y nosotros dijimos que sí, que se podía hacer, y esto se hace. Fíjense, esta respuesta la tiene que dar para 0 o para 1 o para 2, para cualquiera de los tres. Cualquiera de los tres valores me tendría que dar. Entonces, digo exactamente eso.
para el valor, o para o para este otro. Vamos a poner un paréntesis que abarque toda la pregunta. Y entonces estoy diciendo, si color es 0 o color es 1 o color es 2, entonces muy bien. De la misma manera, yo podría decir... Profe, disculpa que te interrumpa. ¿No se puede poner 0,1, 2? No, ya nos gustaría poder hacer eso, que es más intuitivo, pero no se puede hacer. O sea, no se puede hacer en este lenguaje en particular. Hay otros lenguajes que tienen más modernos, incluso que tienen otras formas de comparación y otras posibilidades. Acá una posibilidad que nosotros no vemos es trabajar con la idea de conjuntos, de pertenencia a un conjunto, que nos podría facilitar esta solución, pero nosotros no la vemos, y aparte, digamos, acá estamos trabajando en lo más simple, pero es cierto, intuitivamente uno pondría, y eso lo hacen mucho ustedes, así que tengan cuidado, intuitivamente uno no repetiría todo esto lo mismo, uno diría color es igual a 0 o 1 o 2, pero uno tiene que repetir exactamente la condición que quiere evaluar. Esto, cuando uno habla de condición, habla de esto, todo completo. Una variable, un símbolo que compara con otra cosa. Siempre está armada así. Entonces tengan cuidado con eso, no se pierdan de vista que estamos trabajando con una condición. Ahora saltamos de una condición simple, que es esto, a una condición compuesta, que es esto, que tiene muchas cosas. Entonces, bueno, no se puede. Y acá estábamos por hacer lo mismo si es para 3 o para 4 o para 5 o para 6, pongo todo esto entre paréntesis, porque ahora es todo esto mi condición, todo esto largo es mi condición. Solamente estamos mejorando el código. No quiere decir que lo otro no funcionara o estuviera mal. Estamos con unos recursos nuevos de programación, estamos agregando para poder hacer nuestro código más corto, pero es exactamente el mismo código que teníamos antes. Iba entrando acá, antes iba entrando una línea debajo del otro, y ahora va a tener que chequear esta condición. Antes lo hacía una abajo del otro, y ahora lo tiene uno al lado del otro con el separador de O. Acá tenemos estas posibilidades, estas 3, y si no, tenemos las otras 4 posibilidades por si está mal. Veamos si no equivoqué en ninguna parte. Y entonces voy a jugar. Acá me tendría que dar un error, me dice que está mal. Acá me tendría que dar un error, me dice que está mal. Acá me tendría que dar un error, me dice que está mal. Acá me tendría que decir que está bien porque es rojo, es el 0, está muy bien. O sea que nuestro programa sigue funcionando perfectamente. Pero le podemos hacer otra corrección más. Nosotros tenemos estas 3 posibilidades, 0, 1 o 2, para ácido. Y el resto, todas las otras, están mal. Son esas 3, y si no, está mal. Está acá, o está bien con estas 3, y si no, está mal. No hay otra posibilidad. Entonces,
Cuando tenemos eso, fíjense que yo incluso dije, si no, podemos usar el else. Y entonces, o está bien con estas tres posibilidades, y si no, está mal. ¿Tá? Acá redujimos bastante el volumen de lo que teníamos que escribir, pero no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer necesariamente así. Se los muestro para que vean que cómo uno tiene que empezar a pensar. Si tiene muchos if, tiene que empezar a ver, ¿realmente necesito todos estos if o puedo generalizar usando una condición compuesta o puedo cortar en un momento y decir, bueno, de acá cualquier otro valor que me dé es un error. O sea, si tengo, ver cuáles son las posibilidades. Acá tengo estas tres posibilidades para bien y si no, tengo esta posibilidad para mal. Una cosa que yo hice es quitarle el punto y coma de acá. Fíjense qué pasa si yo le llego a dejar un punto y coma acá. Quiero ejecutar y me da un error. Está un error de sintaxis, dice. Dice que el error de sintaxis esperaba punto y coma, pero encontró un else, me dice. El error, la verdad que no es muy agradable, la explicación no es muy buena, pero básicamente lo que te está queriendo decir ahí, o lo que ocasiona el error, es que mi sentencia if es if, condición, then, sentencia, y yo le pongo un punto y coma. El punto y coma indica fin de la sentencia. Entonces, es como si nosotros tenemos una oración, ponemos un punto y a continuación del punto arrancamos en minúscula. Vamos a decir, no, hay que arrancar en mayúscula, digamos, hay un error ahí. Bueno, acá un poco, en algún punto similar, termina la oración acá y después arranca con un else. El else solo no es una sentencia permitida, siempre es if, then, else. Como terminó acá y encuentra un else, dice, no, un else no puede haber acá. No, eso está mal. Solo el else no. No, uno dice, pero solo no está hasta el if. No, ya no tiene más el if porque el if terminó en el punto y coma. Entonces, para que reconozca esto, nosotros tenemos que hacerlo de esta manera. Bien. Otra cosa que tenemos que hacer es aumentar el número de aciertos. Que eso todavía nos faltó, no lo hicimos. ¿Cuándo tenemos que aumentar el número de aciertos? Siempre tenemos que aumentar el número de aciertos con alguna condición. Fíjense en la condición que hicieron recién, cuándo acierto y cuándo no. ¿Qué le digo yo al usuario? Fíjense, yo ahora voy a jugar. Acá acerté. Muy bien, me puso. Ahí tendría que contar. Sigo jugando. Acá pongo así, me dice muy mal. Acá cuento. ¿Cuándo cuento? Los aciertos me refiero. ¿Cuándo cuento los aciertos? Profe, yo no termino de entender bien cuál es la pregunta. Nosotros tenemos que, cada vez, como esto es un juego, entonces, cuando yo veo un color y digo, ah, este es un ácido, y me da mal, o también podría ser que yo veo un color, digo, esto es un ácido, y me da bien. Entonces, cuando me da bien, o sea, me puede dar bien o mal. ¿Cuándo cuento los aciertos? ¿Cuándo te da bien? Exactamente. Cuando me da bien es cuando yo tengo que contar. Martín, vos estás tipeando. Uy, perdón, no lo muteé, te estaba rompiendo la cabeza. Bien. Entonces,
cuando me da bien, nosotros habíamos dicho en nuestro plan, espera un minuto que voy al plan, que teníamos que tener otra variable, le habíamos llamado variable 2 de forma genérica, que teníamos que incrementar en la cantidad de aciertos. Y dijimos también que esa variable la íbamos a definir como global. Entonces, vamos a ir acá y... Sí, tal cual, Roque. Yo le voy a poner aciertos para que sea más significativo, también es un entero. Y una cosa que voy a hacer ya de antemano es inicializarla en 0. Cada vez que arranque el programa, aciertos arranca en 0. Esto es una forma de definir la variable y además ponerle un valor inicial. Esto no lo habíamos visto antes. También podríamos hacer esto en el onCreate del formulario si quisiéramos. Esto ocurre, al igual que la creación del formulario, la creación de la variable ocurre una sola vez. Y la primera vez cuando arranca el programa crea la variable y la pone en 0. Entonces, nosotros tenemos ahora no solamente avisarle al usuario, sino aciertos. Esta es la forma que nosotros hacemos siempre para contar. La variable igual a dos puntos igual la variable más 1. Esto es siempre, cada vez que ustedes piensan en contar algo, tienen que pensar en estos términos. Una variable, la misma variable más 1. Esto es un contador. ¿Tá? Y cuenta 1, 2, 3, 4. Otra cosa, o un problema que vamos a tener acá es que este if ahora tiene dos sentencias. No solamente cuenta, sino que me dice muy bien, hace dos cosas. Entonces, otra cuestión que complica es que yo, para que me funcione, lo tengo que poner así. Casi bien. Tengo que encerrar esas dos sentencias entre begin and, si no, me va a dar un error. Si esto lo quieren hacer siempre, yo ya se los mencioné en la clase pasada también, si quieren poner un if o un else y siempre ponerle begin, ahí me puso el end solo el Lazarus. Si quieren hacerlo siempre así, begin end, sobre todo al principio, mejor, porque se van a ahorrar algunos dolores de cabeza. Siempre que pongan un if, ponen begin end, siempre que pongan un else, ponen begin end, aunque sea con una sentencia. Como vimos, con una sola sentencia funciona igual sin el begin end, sin problema. Bien. Como nosotros no vamos a poder ver cómo cuenta los aciertos, no voy a probar el programa ahora, sino que lo voy a probar directamente con el botón cómo vamos, que es el que me tiene que, como dijimos en el plan, también porque estamos ya un poco cercanos al horario de cierre. La tercera fase, las otras dos son iguales. Copian y pegan todo lo que pusieron acá y lo hacen para neutro, nada más que cambian los valores, y lo mismo para base. O si no, tratan de ver si lo pueden hacer en términos de if, then else, como quieren. Volviendo al botón como voy, que es la tercera parte, tengo que indicarle al usuario, nosotros habíamos pensado en un show message, cómo va. Y ahí mostrarle la cantidad de aciertos, que era esta misma variable que estuvimos trabajando recién acá. Entonces, voy al procedimiento asociado a cómo voy, y entonces lo único que tengo que hacer es decirle al usuario cómo va. La cantidad de aciertos
hasta ahora es 2 puntos. Y acá tengo que ponerle, tengo que usar esta variable, aciertos. ¿En qué parte hablas de la asignación de colores? ¿En esta primera? ¿En el botón de jugar? ¿Ahí estás haciendo la pregunta? Nosotros tenemos que poner los aciertos. Como los aciertos nosotros lo habíamos definido como un entero y nosotros lo queremos mostrar en un show message que muestra string, entonces no lo podemos mostrar así. Lo que vamos a tener que hacer es convertirlo. str, perdón, es un entero y lo tenemos que llevar a un string. Cierro el paréntesis, pongo punto y coma. Entonces, acá, en el show message, pongo un texto y le concateno, porque son dos strings, aciertos con vestido string, acá tengo un string, acá tengo una constante string, entonces si yo sumo dos strings, me da el string completo con esto y esto unidos. Veamos a ver si nos funciona el programa. ¿Qué pacho? A ver. Aciertos, ¿qué me dice? El punto y coma, Gustavo. Acá. Estaba tratando de mirar el error. Gracias, Darío. Como antes no tenía el punto y coma, me lo había olvidado y entonces hacía todo, intentaba hacer todo de corrido. Bien. Ahora sí, era solo ese error, por suerte. Vamos a jugar. Muy bien, tengo 1. Yo lo voy contando con el dedo, veamos si vuelvo a jugar. Tengo mal, o sea que sigo teniendo solo un acierto. Vuelvo a jugar. Si pongo está mal, sigo teniendo solo un acierto. Vuelvo a jugar. Muy bien, o sea que ahora tendría que tener 2 aciertos. Y bueno, quiero saber si es cierto. A ver, ¿cómo voy? La cantidad de aciertos es 2. Uno por el amarillo y otro por el rojo que apareció. Claro que ahora uno podría pensar, bueno, pero este juego siempre me deja ganar y yo voy haciendo clic y puedo, siempre me va, si hago clic acá o acá, siempre voy a estar en positivo, siempre voy ganando. Si piensan eso, los invito a modificar este programa para que el usuario sea castigado cuando saca alguna cosa mal. Por ejemplo, podríamos restarle, podríamos darle en los aciertos sumarle 10 y y cuando sale mal restarle 5 y entonces no siempre ganaría. También está la posibilidad de que los botones, yo puedo por azar probar todos los botones hasta que acierto con alguno y entonces una vez que juegue deshabilitarle los botones para que no pueda volver a jugar hasta que vuelva a jugar. Son algunas modificaciones que se le puede hacer para mejorar el juego.